La Biblia no es un libro común. Sus palabras son como medicina para tu alma. Tiene el poder de cambiar tu vida porque hay vida en la palabra. Estudiemos juntos, versículo a versículo, la palabra. En ella encontrarás la mente y la voluntad de Dios para tu vida. Interpretar la Biblia es vital, pues nos permite encontrar el sentido con el cual 40 hombres escribieron y fueron guiados e inspirados por su autor innegable, el Espíritu Santo. Un muy buen día a todas las personas que se encuentran conectadas, que el Señor les bendiga enormemente. Es para mí un privilegio muy grande poder compartir con ustedes la palabra de Dios, que podamos continuar en esta exposición que estamos haciendo de las Escrituras y que verdaderamente nosotros nos podamos dedicar a llevar a cabo todas estas cosas de la mejor manera, de la manera correcta y conforme al Espíritu Santo inspiró a las personas que escribieron cada una de las cosas. Porque bien nos dice la palabra de Dios que estas fueron escritas para redarguir, para instruir en justicia, para corregir. Y nosotros tenemos que seguir esa instrucción que el Espíritu Santo de Dios nos está dando para que podamos vivir conforme a su voluntad. Y es que siempre hemos escuchado decir a las personas que Dios no responde, que Dios no habla, que Dios no escucha, pero no estamos frente a un Dios que sea sordo o frente a un Dios que sea mudo, sino que Dios habla y se manifiesta a través de las Escrituras. Así que vamos a continuar con esta explicación en el capítulo 14 de Génesis, donde estaremos hablando de muchas cosas que son muy importantes y que muchas veces nos han causado curiosidad. Y este capítulo se divide básicamente en dos partes. La primera parte va a constar de una batalla en la cual vamos a estar escuchando cosas muy interesantes, pero en la segunda parte vamos a estar hablando acerca de un Melquisedec. ¿Y quién es el Melquisedec? ¿Quién es este personaje que siempre nos han presentado a nosotros? Y no solamente quién es, sino qué es. ¿Quién fue el Melquisedec que derrotó al primer anticristo? Todas estas cosas las estaremos nosotros respondiendo a través de este devocional y es muy importante que nosotros lo tengamos presente para continuar entonces en este tiempo. Y vamos a darle al Señor y vamos a pedirle que tome el control de lo que vamos a estar hablando en este momento. Espíritu Santo de Dios, Santo Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú nos permites, Espíritu Santo, entrar en este preciso momento en tu presencia. Porque Espíritu Santo de Dios, yo estoy convencida de que tú eres quien comenzará a exponer las Escrituras, Señor. Porque esta palabra es tuya, Señor. Porque tú eres el verbo. Porque tú eres el verbo que se manifestará a las personas. Señor, porque yo tan solo soy un instrumento. Porque yo tan solo soy un heraldo, como decía el apóstol Pablo. Yo tan solo soy una persona encargada, Padre Santo, de predicar el Evangelio. Pero tú eres verdaderamente lo que cambiará las cosas. Tú eres el que transformará a las personas. Tú eres Espíritu Santo de Dios, el que discernirá entre los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, y llevarás a cada persona, Señor, a ser moldeada conforme a tu palabra. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que esta palabra sea impactante, Padre, porque esta palabra va dirigida sobre todo a la iglesia. Hasta este momento hemos tenido palabras, Señor, que ha sido dirigida hacia todas las personas, crédulos e incrédulos. Pero Espíritu Santo de Dios, esta palabra del día de hoy, Señor, va a transformar sobre todo la vida de las personas que ya te conocen, Señor, que han decidido creer en las Escrituras, Señor, y que sienten confusión a la hora de leerlas. Espíritu Santo de Dios, trae tu revelación y que seas tú hablando a cada corazón y a cada vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y es muy importante que nosotros tengamos presente que Lot escogió un paraíso, pero escogió un paraíso sin Dios. Y que a causa de eso él iba a sufrir dos invasiones dirigidas por un rey llamado Kedorlaomer. Y este hombre, que era rey de Elán, que hace parte de Irán, va a dirigir dos invasiones. La primera para tomar el control de la Pentápolis.
Estamos hablando de 5 ciudades que son muy importantes para el contexto de Génesis. 5 ciudades que después serán destruidas y de eso les hablaré un poco más a profundidad en unos momentos. Y este rey que dirigía, entonces invadió una primera vez. A los 12 años los reyes de la Pentápolis se rebelaron y volvió a invadir. Precipitó de nuevo una invasión. Y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que los ejércitos de Sodoma y Gomorra fueron derrotados en este momento y que eso era una advertencia al sobrino de Abraham para que saliera de ese lugar. Pero también vamos a ver la respuesta de él y vamos a estar analizando por qué sucedió todo esto. Versículos 1 y 2. Aconteció en los días de Anrafael, rey de Sinar, Arriod, rey de Lázar, Kedorlaomer, rey de Elán, y Tidal, rey de Goin, que estos hicieron guerra contra Berra, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinad, rey de Adma, contra Cerneber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que Sinar es un territorio que se encuentra ubicado en Mesopotamia y en él se encuentran ciudades como Ered, Akkad y Babilonia. Que Elazar es una ciudad que también se encuentra ubicada en el territorio de Mesopotamia y que actualmente podría ser llamada la ciudad de Larcea. Elán, como ya les dije anteriormente, es parte de Irán. Goin es Cilicia, que se encuentra ubicada en Asia Menor. Sodoma y Gomorra se encuentran ubicadas en la llanura del Jordán. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para comprender entre quiénes se está desarrollando esta guerra. Tenemos un bando de 4 reyes y un bando de 5 reyes, que es el bando de la Pentápolis. Y nosotros tenemos que tener en cuenta esto para saber lo que va a suceder posteriormente. Versículo 3. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. ¿Qué es el valle de Sidín? Es el mar muerto, el lado sur del mar muerto. Tengámoslo presente para que podamos continuar en esta lectura. Versículo 4. 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. 12 años bajo el servicio de este hombre que, como ya sabemos, era rey de Elán, y posteriormente entonces ellos se rebelan en contra de él. Vamos a leer estos versículos rápidamente para que podamos ir al punto central, y aquí nos vamos a detener un momento. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaín, a los susitas en An, a los semitas en Sabaquerián, a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En-Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, también el amorreo que habitaba en Hasezón Tamar. Vamos a tener esto en cuenta y vamos a ver quiénes eran estas poblaciones. Los pueblos que se acaban de mencionar, al menos 2, se tiene evidencia bíblica de que fueron pueblos de gigantes. Los refaitas son mencionados en la palabra de Dios y los semitas también. Y vamos a algunos de los argumentos bíblicos para saber por qué este pueblo es pueblo de gigantes. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 2, versículo 11. Y aquí vamos a ver entonces la evidencia de que este pueblo, de que las personas que habitaban en este lugar eran gigantes. Los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Recordemos que los hijos de Anac son los que van a habitar después la tierra prometida, la tierra de Canaán. Ellos fueron los que los 2 espías vieron y dijeron: no queremos vivir en este lugar porque los hijos de Anac nos miran como si nosotros fuéramos muy pequeños. Entonces la palabra de Dios nos muestra que los semitas eran pueblo de gigantes. Ahora, los refaitas también tenemos evidencia bíblica de que eran pueblo de gigantes. Y vamos a ir a lo que dice la palabra de Dios en Josué capítulo 2, versículo 14. Josué capítulo 12, versículo 4. Y dice la palabra de Dios así: y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaitas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei. Hasta aquí la palabra de Dios solamente nos va a decir
quién es uno de los refaítas. Pero la palabra de Dios nos va a mostrar en Deuteronomio capítulo 3, versículo 11, que este hombre no era un hombre natural, que este hombre no tenía las dimensiones, por decirlo así, de un hombre normal. Y esto nos permite a nosotros saber que verdaderamente estábamos enfrentados a un pueblo de gigantes. Ahora, es importante que usted recuerde dos cosas que estudiamos en el capítulo 6 de Génesis. Y lo primero es que ellos no son descendientes de Noé, porque solamente sobrevivieron 8 personas después del diluvio. Ellos son descendientes de Noé y no son producto de la unión sexual entre los ángeles caídos y las descendientes de Adán y Eva. Ahora, dice la palabra de Dios así: porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes, su cama una cama de hierro. ¿No es esta en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de 9 codos. Recordemos que un codo mide 0.45 metros, lo que nos estaría hablando de 4 metros, y su anchura de 4 codos, lo que equivale a 2 metros, según el codo de un hombre. Entonces nosotros podemos ver cómo la palabra de Dios nos declara que al menos 2 de estos pueblos, al menos 2 de los pueblos que acaban de mencionar anteriormente, son pueblo de gigantes. Ahora, nosotros tenemos que tener presente que esto es un recorrido que ellos hacen para derrotar a todas estas personas. Entonces estos 4 reyes que estaban siendo dirigidos por el rey de Elán van a realizar un recorrido y van a invadir todos esos lugares. Van a invadir Cades Barnea, van a invadir lugares cercanos a Sinaí, van a invadir Astarot y también van a invadir los lugares cercanos al sur del desierto de Parán. Esto es lo que nosotros necesitamos saber para seguir comprendiendo este texto. Versículo 8. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar. Y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Versículo 9. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elán, Tidal, rey de Gon, Anrafael, rey de Sinar, y Ariot, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Esto ya lo habíamos anunciado, por eso es importante que nosotros entonces sigamos en el conocimiento de lo que esto nos está mostrando. Versículo 10. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Acá es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que el rey de Sodoma y Gomorra no murieron. Y esto nos lo va a comprobar la palabra de Dios en versículos después. Ellos cayeron en pozos de asfalto, pero aún así no murieron, porque después el rey de Sodoma va a aparecer a Abraham. Y no es una resurrección milagrosa, sino que verdaderamente estos hombres, al caer en estos pozos de brea, no murieron. ¿Y qué es un pozo de brea? ¿Qué es lo que estas personas estaban mirando en este momento? Y es que el petróleo se estaba filtrando de manera natural a la superficie. Entonces ellos estaban más o menos en pozos que tenían estas características, y es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. El petróleo en este momento, en este tipo de pozos, es explotado. Versículo 11. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Versículo 12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y acá es muy importante que nosotros tengamos presente: Lot escogió un paraíso sin Dios. Y escogió vivir en medio de hombres pecadores y malvados, porque la palabra de Dios nos permite saberlo en el capítulo 13 de Génesis, que estos hombres eran pecadores y malvados delante del Señor. Y este hombre decidió no consultar a Dios. Cuando él estuvo frente a la elección, cuando él tuvo que decidir entre la llanura del Jordán o un lugar que aparentemente era estéril, él lo que hizo fue decidir sobre un lugar que aparentemente era hermoso. Pero él no se estaba dando cuenta que lo que él necesitaba era la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios nos sostendrá independientemente del lugar al cual nos lleve. Y es que en Adán y Eva quedó demostrado que el entorno no es lo que transforma a las personas, que el alrededor no es lo que transforma a las personas. Ellos lo tenían todo.
Adán y Eva no carecían de nada y aún así ellos pecaron en contra de Dios, porque no importa tanto lo que está por fuera de nosotros, sino que lo que importa es lo que está en el corazón. Y en el corazón de Abraham estaba seguir la voluntad de Dios. Por eso él se entregó de lleno, por eso él estuvo ahí, él estuvo ferviente, y por eso de él se dice: el justo por la fe vivirá. Porque él tuvo la elección de escoger por lo que veían sus ojos o de escoger lo que verdaderamente podía caminar en fe. Por eso la palabra de Dios nos dice a nosotros: caminamos por fe y no por vista. Pero el sobrino de Abraham decidió caminar por vista, y a causa de eso él después va a ser destruido, y junto con él su familia. Porque los creyentes que se ajustan al mundo tienen que esperar sufrir consecuencias por ello. Porque hay personas que verdaderamente deciden vivir más en el mundo que vivir en lo que Cristo nos ha mandado. Y esas personas tienen que esperar consecuencias por ello. Nosotros no podemos pretender transgredir los mandamientos de Dios y continuar caminando como si no pasara nada. Y eso no quiere decir que el Señor no sea misericordioso, pero el pecado siempre traerá consecuencias y nosotros la veremos manifiesta en cada una de nuestras vidas. Versículo 13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo. Es la primera vez que se menciona la palabra hebreo, y la palabra hebreo significa ya pasó. Significa algo pasajero, según la Septuaginta. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque Abraham va a ser el que comience con esta dispensación de la promesa, y él va a ser el que entonces dé inicio a la descendencia de Israel. Y nosotros tenemos que tener esto presente, porque estas fueron las personas que se levantaron en contra de lo que estaba pasando, porque todos los hombres se estaban corrompiendo, pero ellos decidieron decir no, y por eso continuaron firmes. Y sigue diciendo la palabra de Dios que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Entonces Abraham tenía tres aliados: tenía a Manre y a sus hermanos Escol y Aner. Ahora, nosotros tenemos que tener presente que Manre y Escol no solamente son nombres de los aliados de Abraham, sino que también son nombres de las ciudades que posteriormente se estarán otorgando, y estas ciudades quedaban cerca de Hebrón. Versículo 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Esto es muy importante, porque un hombre que no fuera riquísimo, como lo dice la palabra de Dios, no podría armar un ejército de 318 personas únicamente con sus criados. Un hombre que no tuviera las dimensiones que tenía Abraham no podría armar un ejército con estas dimensiones únicamente con los criados de su casa. Ahora, sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 15. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Versículo 16. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Abraham era un hombre con demasiada sabiduría, y por eso él realizó una estrategia militar. Él atacó de noche, dividió su ejército de 318 hombres y finalmente triunfó. Tomó a los cautivos, tomó los bienes y rescató a su sobrino. Eso es lo que a nosotros nos muestra la palabra de Dios hasta aquí. Sin embargo, hay algo muy importante y que nosotros no podemos pasar por encima, y es que aún con todo esto, aún con el recorrido de los 16 versículos que llevamos hasta este momento, este sobrino de Abraham iba a regresar a Sodoma. Y esto es una cosa que a uno le parece increíble, que después de haber estado en tantas situaciones, que después de estar metido en tantos problemas, aún este muchacho quiere regresar a Sodoma. Aún él quiere vivir en ese lugar. Y esto es impresionante, porque nos muestra a nosotros que verdaderamente el que no ama a Dios nunca sale del mundo,
que el que no ama a Dios siempre regresa a Él. Y siempre hubo una frase que a mí me marcó mucho, y es que las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. Y de nuevo el sobrino de Abraham, después de todas las cosas que le habían pasado, volvía a revolcarse en el lodo como si nunca hubiera recibido una advertencia de parte de Dios. Él decidió regresar, él decidió volver al mundo, por más que el Señor le realizó advertencias. Y es que nosotros a veces no escuchamos, a veces las personas nos hablan y no escuchamos y creemos que somos lo suficientemente sabios, pero la palabra de Dios nos habla de los sabios en la propia opinión, y eso es lo que nosotros tenemos que evitar todo el tiempo, que nosotros no seamos dirigidos por nuestras propias opiniones, sino que seamos dirigidos por la palabra de Dios. Finalmente, él y su familia iban a ser destruidos. Sus hijas iban a terminar teniendo relaciones sexuales con él, y de esas relaciones iban a salir dos de las naciones más poderosas en contra del pueblo de Israel. Y todo esto por la desobediencia, por no seguir las advertencias, por no escuchar. Y es que si nuestro Señor a nosotros nos ha sacado del lugar del cual nos sacó, ¿para qué regresar a Él? Nosotros tenemos que ser conscientes de que Cristo ha quitado de nosotros las algarrobas de los cerdos y que nosotros no tenemos por qué volver a comerlas. Y si nosotros las comemos es porque no hemos valorado con suficiencia el sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Y esto es verdaderamente impactante. Un hombre que después de tantas cosas se regresa a su pecado, se regresa a Sodoma, que es una tipificación del mundo. Versículo 17. Y aquí vamos a comenzar a hablar un poco más profundamente acerca del Melquisedec. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Este valle se encuentra ubicado al sur de Jerusalén, y por lo general nosotros nos podríamos preguntar, bueno, ¿por qué sale primero el rey de Sodoma y por qué posteriormente en el versículo 18 va a aparecer el Melquisedec? Y esto es algo que nosotros nos tenemos que cuestionar, porque primero sale al encuentro este hombre que sabía que había sido derrotado por los 4 reyes, pero que miró como un solo hombre, Abraham, venció a esos 4 reyes y sale para hacerle una propuesta tentadora a Abraham. Pero en ese preciso momento sale al encuentro otro hombre llamado el Melquisedec. Versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Pero vamos a comprender varias cosas aquí y nos vamos a detener. Primero, ¿qué es un Melquisedec? Melquisedec no es una persona. Melquisedec no es el nombre de alguien. Melquisedec es un oficio. ¿Cuál oficio? Rey de Salem, rey de paz y sacerdote del Elión, sacerdote del Dios Altísimo. Es una persona que puede ejercer 2 cargos que bajo el Antiguo Testamento son imposibles. Puede ser rey y sacerdote, pero el Antiguo Testamento nos va a decir a nosotros que el reinado es exclusivo para la tribu de Judá y que el sacerdocio es exclusivo para la tribu de Leví. Pero nosotros podemos ver bajo el orden de Melquisedec que es posible que estos 2 oficios puedan estar en uno solo bajo el orden de Melquisedec. Nosotros hasta ahorita habíamos trabajado bajo el orden levítico. En el Antiguo Testamento estábamos bajo el orden levítico, que en la ley establecía únicamente a los levitas como sacerdotes. Y también podíamos ver un orden que nos mostraba a nosotros que la tribu de Judá ejercería el reinado. Pero nosotros vamos a ver bajo el orden de Melquisedec que esto es posible y que se va a levantar
uno, que es sumo sacerdote y rey de reyes, y que ese es nuestro Señor Jesucristo, que se levanta bajo el orden de Melquisedec. No es que Jesucristo sea Melquisedec, Él es el Melquisedec supremo y nosotros obedecemos a Él. Por eso la palabra de Dios nos va a decir a nosotros por allá en los Salmos que Él es sacerdote para siempre bajo el orden de Melquisedec, porque otra de las características que tiene este oficio es que es un oficio eterno. Pero nosotros vamos a ver bajo el orden levítico que el sacerdocio es delimitado, que las personas podían servir desde los 25 hasta los 50 años, pero vamos a ver bajo el orden de Melquisedec que es un sacerdocio y un reinado eterno. Y es a partir de él que el apóstol Pedro dice algo muy interesante. Y si nosotros no hubiéramos ingresado al orden del Melquisedec, nosotros no podríamos tomar esta promesa. Y es que la palabra de Dios dice que nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y tenemos que detenernos en lo que dice la palabra de Dios cuando expresa ese real sacerdocio. Porque sin el Señor, sin nuestro Señor Jesucristo como Melquisedec, nosotros no podríamos ingresar a ese sacerdocio. Y yo me siento una persona realmente orgullosa de haber entrado en el orden de Melquisedec, de poder decir: tengo el reinado, pero también tengo el sacerdocio, que estaré bajo la obra de Dios, que el Señor me ha dado un llamado ministerial y que lo desarrollaré bajo el orden de Melquisedec. Porque bajo el orden levítico fuera imposible para nosotros, porque nosotros ni siquiera somos levitas, porque nosotros hemos podido ver hasta este punto que nosotros no somos de la descendencia de Sem, que nosotros somos de la descendencia de Jafet, y que esa descendencia nunca alcanzaría el sacerdocio. Porque la descendencia de Sem es la que se dirige a Abraham, y que Abraham es el que se dirige a Israel, y que Israel es el que se dirige a la tribu de Leví. Nosotros nunca hubiéramos alcanzado el sacerdocio si no es bajo el orden de Melquisedec. Y eso es lo que nos permite a nosotros saber que verdaderamente nuestro Señor nos ha dado la oportunidad y nos ha dado el privilegio de ejercer un cargo alto sin que nosotros seamos absolutamente nada, porque este cargo antes era hereditario, porque lo recibían los que eran sacerdotes. Pero mis padres no son sacerdotes, y en el nombre de Jesús el Señor me permite a mí ejercer este sacerdocio, me permite a mí ejercer este reinado. Y es porque el Señor nos ha dado a todos y cada uno de nosotros un llamado personal. Es porque Él nos ha designado a nosotros, porque no teníamos que esperar algo de otras personas, sino que solamente tenemos que esperar el llamado personal de Dios para ejercer el real sacerdocio. Ahora, algo que solemos pasar por alto: ¿por qué sacó pan y vino el Melquisedec? Y es que lo que estaba haciendo era una representación del cuerpo crucificado de Jesucristo, como ese pan, y como la sangre derramada de Jesucristo, como ese vino. Y estaría señalando a la redención, estaría señalando a Jesucristo, estaría señalando al Cordero inmolado, que iba a morir por nuestros pecados para que nosotros pudiésemos ser redimidos. Y usted se preguntará en este momento: ¿pero por qué desde Abraham? ¿Por qué esta representación desde Abraham? Porque nosotros solemos tener como representación de Jesucristo a Isaac. Él es el tipo de Cristo. Y nosotros podemos decir que esta es la única representación, pero podemos ver a Jesucristo aquí en este pan y en este vino. ¿Y por qué le es otorgado a Abraham? Y es que verdaderamente la palabra de Dios nos va a decir a nosotros en el capítulo 15 que la fe a Abraham le fue contada por justicia, y que fue por esa fe que Abraham fue redimido, que fue por esa fe que Abraham fue salvado. Y es por esa fe que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos va a hablar de la fe como aquello que nos salva, como aquello que nos redime, como aquello que nos restaura. Es a través de Abraham, porque él con su fe hace algo que nosotros vamos a estar viendo en el versículo 20. Ahora, versículo 19: y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra.
Ahora, ¿por qué el Melquisedec bendice a Abraham? Y es porque tiene una posición superior a la de él. Melquisedec es un tipo de Cristo. Sin embargo, no es Cristo el que siempre ha ejercido ese sacerdocio, y esto lo vamos a ver en el versículo 20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó sus enemigos en su mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora, tenemos varias preguntas bajo este postulado, y es: ¿quién recibió los diezmos de Abraham? Y ante esto la respuesta es Sem, hijo de Noé. Pero vamos antes a clarificar a través de la palabra de Dios, no solo que Abraham conoció a Noé, sino que Abraham conoció a Sem, y que Sem es el Melquisedec con el cual Abraham se encontró. Yo no voy a profundizar mucho en el encuentro de Abraham y Noé, porque eso lo podemos ver en el capítulo 12. Eso lo podemos ver en la explicación que se encuentra en el capítulo 12. Pero sí voy a profundizar un poco en el conocimiento de Abraham y Sem. Y Noé murió a los 950 años. Y nosotros pudimos ver en ese otro video que que Abraham nace a los 889 años de la vida de Noé. Por lo tanto, Abraham vive 61 años mientras Noé vivió. 61 años en el que ellos pudieron tener una concordancia, por decirlo así. 61 años en los que ellos se pudieron estar juntos, en los que ellos pudieron compartir, y como vimos en ese otro video, que pudo ser discipulado y pastoreado por Noé. Pero ahora, la pregunta más importante es: ¿Sem conoció a Abraham? ¿Y cuántos años vivió Sem? La palabra de Dios en Génesis capítulo 11 versículo 10 nos va a mostrar que Sem a los 100 años vivió el diluvio. Pero también nos va a mostrar la palabra de Dios que 2 años después del diluvio él va a tener a su primogénito. Su primogénito es Arfaxad. Y posteriormente del nacimiento de Arfaxad, Sem va a vivir 500 años, lo que nos permite a nosotros conocer que Sem vivió 602 años. Ahora, ¿conoció Sem a Abraham? Cuando Sem nació, Noé tenía 501 años de edad. Abraham nació en el año 388 de la vida de Sem. Y esto nos permite a nosotros conocer entonces que Sem vivió después de ese tiempo 328 años. Entonces, no nos perdamos. Sem nació cuando Noé tenía 501 años. Esto nos permite a nosotros conocer que en el momento que Abraham nace, ya han transcurrido 388 años. Y aquí un dato importante, y es que incluso Abraham muere primero que Sem, porque Abraham, dice la palabra de Dios, que muere a los 175 años. Pero la palabra de Dios nos muestra a nosotros que Sem, desde el nacimiento de Abraham, vive 328 años más. Esto nos comprueba entonces que Sem y Abraham sí se conocieron. Ahora, ¿por qué Sem era el Melquisedec? Y Sem era el Melquisedec del tiempo de Abraham, y esto lo vamos a poder ver nosotros a través de una raíz hebrea. Y es que la palabra Hachem significa varón de guerra, y la palabra Chen específicamente está relacionada con la guerra. Abraham se encontraba en un tiempo de guerra, se encontraba en guerra contra los 4 reyes que tenían cautivos a Lot, y por eso él entonces se manifiesta y va a presentar sus diezmos delante del Melquisedec. Porque preste atención, en el momento en el que Abraham entregó los diezmos al Melquisedec fue cuando se acabó la guerra. Porque recuerde que el rey de Sodoma salió al encuentro de Abraham, y salió al encuentro de Abraham para reclamarle los bienes, las posesiones,
las personas, salió a su encuentro para reclamarle absolutamente todo. Y es por eso que en el momento en que sale al encuentro el rey de Sodoma, también sale al encuentro el Melquisedec para acabar con la guerra. Y en el momento en el que Abraham decide entregar los diezmos de todo, entonces en ese momento se manifiesta la verdadera paz. Porque recuerde, Melquisedec es rey de Salem, rey de paz y sacerdote del Elión, sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, es muy importante que usted tenga presente que este Melquisedec, tipo de Cristo, va a derrotar al primer anticristo. Y es que va a haber una batalla entre Sem y Nimrod, y Sem va a salir victorioso, porque Sem tenía que representar al Melquisedec, porque Sem tenía que representar a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, que posteriormente en su venida estará derrotando a la bestia, al falso profeta y también al dragón. Nosotros tenemos que tener esto presente, tenemos que tener la certeza de que verdaderamente nuestro Señor triunfará sobre el anticristo, que no tenemos miedo de su venida, porque ni siquiera experimentaremos la gran tribulación, que no tenemos miedo de las cosas que puedan estar pasando en los últimos tiempos, porque nuestro Señor nos ha guardado en medio del mundo. Pero nuestro Señor derrotará al anticristo como Sem derrotó a Nimrod. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es: ¿el diezmo es del orden levítico o es del orden de Melquisedec? Y es que yo he escuchado a muchas personas decir: no, pero el diezmo es de la ley, el diezmo es de la ley. Ahorita en la gracia no hay que diezmar, ahorita en la gracia no es un compromiso diezmar. Y se lo voy a decir así tajantemente: el diezmo es un mandamiento eterno, porque corresponde a un sacerdocio eterno. El sacerdocio de Melquisedec es eterno, y el diezmo bajo el orden de Melquisedec es eterno también, y es necesario que nosotros lo comprendamos. El diezmo no fue establecido en la ley primeramente. Antes de que en el libro de Levítico se estableciera el diezmo, ya Abraham y Jacob habían diezmado. ¿Y qué sucede entonces en cuanto a esto? El diezmo solo fue afirmado bajo el orden levítico, pero antes fue establecido bajo el sacerdocio eterno. Los diezmos hoy están vigentes no por la ley, sino que están vigentes bajo el orden de Melquisedec. Y se lo digo yo con toda la sinceridad de mi corazón: yo diezmo porque yo estoy convencida de que el diezmo se encuentra bajo el orden de Melquisedec. Estoy totalmente convencida, porque la ley en gran parte ya no está rigiendo, y quiero que tengamos mucho cuidado cuando hablamos acerca de la ley que ya no debe ser cumplida. Mucho cuidado cuando aseguremos tajantemente que la ley ya no debe ser cumplida, porque hay un tipo de ley que sigue vigente. Y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que por más que el diezmo fue afirmado en la ley, fue establecido bajo este sacerdocio. Y yo estoy convencida de que este sacerdocio es el que nos sustenta con bendición. Bendijo el Melquisedec a Abraham, y nuestro Melquisedec nos bendice a nosotros cuando nosotros ponemos nuestros diezmos delante de él. Y es Él quien me sostiene, y es Él incluso quien me ha dado la asignación de real sacerdocio. Por eso yo entrego todo a mi Melquisedec, y Él es quien lo recibe. Nosotros tenemos que salir de ese pensamiento de que las personas nos están recibiendo las cosas, porque es verdaderamente nuestro Señor Jesucristo. Porque si podemos creer que Él nos nombró, que Él nos llamó, que Él nos dio un ministerio, pero no podemos creer que Él es el que recibe nuestros diezmos. Y esto verdaderamente tiene que impactar al cuerpo de Cristo, porque nosotros tenemos que estar centrados bajo la palabra de Dios. Y la palabra a nosotros nos muestra que este mandamiento es un mandamiento eterno. Ahora, para que nosotros vayamos concluyendo, vamos a leer de los versículos 21 al 23. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham:
dame las personas y toma para ti los bienes. Recuerde esa oferta tentadora que le iban a hacer a Abraham. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios, Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Y preste atención a lo que estaba sucediendo aquí. Satanás va a tentar a Abraham con un hombre, que es el rey de Sodoma en este caso. ¿Y cuál era la única finalidad de Satanás en esta tentación? Que Abraham no pudiera dar la gloria a Dios. Y es que si Abraham hubiera aceptado los bienes de parte de ese rey de Sodoma hubiera dicho: yo enriquecí a Abraham. Pero recuerde usted que en el capítulo 13 la palabra de Dios ya nos decía que Abraham era riquísimo. Abraham no necesitaba de nadie excepto de Dios. Abraham no necesitaba al rey de Sodoma, no necesitaba al rey de Gomorra, no necesitaba al rey de Adma, el rey de Seboín, de Zoar. No lo necesitaba, no necesitaba a esos reyes. Necesitaba solamente al Rey de Reyes, necesitaba al Melquisedec. Era el único al cual él necesitaba. Necesitaba al Melquisedec que estaba tipificando a Cristo. No, necesitaba al Cristo que estaba siendo tipificado por el Melquisedec. Porque si Melquisedec pudo bendecir a Abraham, es porque Dios le había dado la autorización para eso. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando Abraham escucha esta propuesta, inmediatamente la rechaza. Y la rechaza porque él quiere declarar toda su fidelidad y toda su lealtad al Elión, al Dios Altísimo. Por eso él lo hace con tanta seguridad y dice: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Abraham ya había distinguido quién era el que lo había sustentado, quién era el que lo había sostenido, quién era el que le había dado de comer, quién era el que había aumentado su ganado, quién era el que lo había prosperado. Aun cuando el lugar en el que él estaba era estéril, Abraham lo había identificado y había dicho: toda la gloria sea para Dios, que la gloria no se disperse entre los hombres, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y todo el tiempo se nos presentan a nosotros ofertas de este tipo, y nosotros tenemos que tener la capacidad para rechazarlo. Tenemos que tener la capacidad para decir: si eso compromete la gloria de Dios, yo no lo hago. Si eso compromete la gloria de mi Dios, yo no lo haré. No lo haré. Permitiré que sea Él quien me ayude, permitiré que sea Él quien me sustente, que llene mi vida, para que verdaderamente yo pueda decir al final de todo: Dios lo hizo, fue Él quien lo hizo, y a Él sea toda la gloria. Porque en ocasiones hay propuestas que nos condicionan, propuestas como: acepta este trabajo aunque no puedas ir a los cultos, acepta esto aunque no puedas congregarte, acepta esto aunque no puedas estar en el servicio, acepta aquello aunque tengas que apartarte de Dios. Y nosotros debemos decir: no, porque la gloria es para Dios, porque Él nos sustentará sin importar las condiciones, porque Él es el que abre puertas. A veces nosotros queremos abrir las puertas con nuestra propia mano. A veces nosotros queremos ingresar en lugares a los cuales el Señor nos ha llamado, y hoy el Señor nos dice: no, porque toda la gloria es para Él. Y si Él no nos ha entregado ciertas cosas, es porque Él se glorificará a través de las situaciones. Porque en ocasiones olvidamos que Él tiene las llaves de David, y que Él abre las puertas que nadie más puede abrir, y que Él cierra las puertas que nadie más puede cerrar. Pero si a veces nos cierra la puerta y nosotros estamos en desacuerdo, solemos entrar en desespero, solemos entrar en frustración, solemos estar afligidos. Pero no, toda la gloria es para Dios, y nosotros podemos testificar de eso. Toda persona que haya pasado una prueba sabe que Dios lo hizo para poderse glorificar a través de nosotros. Y finalmente, versículo 24:
excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Finalmente, Abraham va a reconocer que aunque él no debía hacerlo, que aunque el Señor le ha dado una dirección concreta a él de no recibir ese botín, verdaderamente él dice: no privaré a los otros de lo que ellos aún no han recibido. Y les permite a Aner, a Escol y a Manre tomar la parte que les corresponde del botín, porque él sabía que esos hombres no habían recibido la revelación. Porque hay incluso personas que no han recibido la salvación y nosotros no podemos entrar a demandar muchas cosas que ellos todavía no tienen. Él sabía y podía distinguir que había una orden que era personal para él. Y en este momento quiero hablar a la iglesia y decirles: iglesia, hay órdenes que son personales. Hay órdenes que solamente nos son dadas a nosotros y que nosotros tenemos que tomarlas y que tenemos que obedecerlas, que nosotros a veces nos apartamos de ellas. Y el Señor nos estaba dirigiendo y el Señor estaba hablando a nuestras vidas. A veces el Señor nos dice: no tomes esa decisión, no tomes ese trabajo, no estudies esa carrera, no hagas tal cosa, no hagas tal otra, y nosotros solemos ignorar, porque aparentemente eso no es un pecado, pero el Señor nos da órdenes personales y somos nosotros las que tenemos que obedecerlas. Y eso no quiere decir que nosotros estemos proclamándolas a todos como si fuera una orden para todo el mundo. No, hay órdenes que son personales. Por eso la iglesia tiene que tener sus oídos abiertos para escuchar la voz de Dios. Por eso la palabra de Dios dice: mis ovejas escuchan mi voz. Porque nosotros tenemos que estar atentos a Él, escuchar lo que verdaderamente Él nos dirige de manera personal, para que nosotros podamos estar en el Señor Jesucristo. Porque nosotros si por un momento dejamos de escucharlo, intencional o intencionalmente, nosotros podremos estar tomando la peor decisión de nuestras vidas. Así que yo les invito a que escuchemos la voz de Dios personalmente. En ocasiones queremos que muchas personas nos hablen, que otras personas nos hablen a través de Dios, pero recordemos, iglesia, no hay otro mediador diferente a Jesucristo. No hay otro, solamente es Él, y Él es quien nos habla, y Él es quien nos dirige, y Él es quien nos lleva a nosotros a verdaderamente experimentar todo lo que nosotros hemos vivido hasta este momento. Y quisiera que pudiéramos orar en este tiempo y que pudiéramos declarar este tiempo al Señor y que pudiéramos agradecerles, porque somos reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes. Y yo sé que en algún momento yo podré ejercer ese sacerdocio a plenitud, que en este momento estoy sirviéndole al Señor, pero llegará el momento en el que yo pueda ejercer ese pastorado, en el que pueda ejercer ese ministerio. Y muchos de nosotros tenemos esos llamados que el Señor nos ha entregado y debemos glorificarlo a Él en todo eso. Toda la iglesia es real sacerdocio, toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo, y solamente Él nos ha entregado eso. Y finalmente orémosle al Señor para que nosotros no tomemos la decisión que tomó Lot, que a pesar de que el Señor le advirtió tantas veces, él decidió regresar a ese lugar, él decidió regresar al mundo, y a causa de eso fue destruido él y toda su familia. Espíritu Santo de Dios, bendito Padre, te damos muchas gracias, mi Señor. Te damos gracias, Señor. Te decimos gracias a ti, Señor, porque Espíritu Santo, tú nos has dado una oportunidad impresionante a nosotros, porque tú nos has permitido levantarnos como reyes y sacerdotes, porque tú nos permites levantarnos en medio de las personas, porque tú nos permites levantarnos a nosotros, Señor, en medio de los que no son diferentes, y nos identificas, Señor, y nos quitas esas vestiduras sucias, nos quitas esas vestiduras de anonimato, de no eres nadie, de no vales nada, de eres lo más vil del mundo, y nos pones vestiduras de reyes, vestiduras de personas importantes, vestiduras de hijos de Dios. Nos pones vestiduras de sacerdotes, vestiduras maravillosas que proclaman santidad a Jehová. Nos pones vestiduras que verdaderamente llevan a mostrar la naturaleza de Dios, la solemnidad que Dios tiene en sí mismo. Y nosotros agradecemos, Señor, por eso que tú haces, por eso que tú estás haciendo a través de nuestras vidas, porque fue tu sacrificio.
en la cruz del Calvario, porque esa representación de ese pan y ese vino es lo que nos recuerda a nosotros constantemente que tú moriste por nosotros, que tú moriste para que nosotros pudiésemos ser proclamados en lo alto, como si verdaderamente lo mereciéramos. Que tú moriste para que nosotros pudiésemos ser glorificados en algo, pero que aún no lo merecemos, que no merecemos absolutamente nada, que todo tú lo has ganado para nosotros, que somos más que vencedores en Cristo Jesús, y que nada nos podrá separar de ese amor, pero que tampoco queremos que nada lo haga, que nosotros queremos permanecer en ti, Señor, y que queremos que día tras día tú apartes nuestro pecado, que tú apartes nuestras iniquidades, que tú apartes nuestras rebeliones y que nos hagas verdaderamente libres, Espíritu Santo de Dios. Yo te pido hoy que nosotros permanezcamos firmes, Señor, y que no volvamos, Señor, a todas esas cosas que el hombre ha manifestado. Espíritu Santo de Dios, queremos apartarnos del mundo. Queremos, Señor, vivir bajo tus mandamientos. El que me ama guarda mis mandamientos. El que me ama guarda mi palabra, Señor. Y nosotros guardaremos tu palabra, precioso Espíritu Santo de Dios. La guardaremos para vivir para tu gloria. La guardaremos, Espíritu Santo de Dios, porque nunca volveremos a comer, Señor, de lo que tú nos has quitado de los labios. Porque nunca nos revolcaremos más en el lodo, Señor, sino que seremos esas ovejas que escuchamos la voz de Dios y nos regocijamos, Señor, al tener tu dirección. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por el orden de Melquisedec. Te damos gracias por este orden eterno, Señor. Y bendecimos, Padre Santo, todo lo que haces tú sobre nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Iglesia, espero que este tiempo haya sido de mucha edificación para ustedes. Espero que continúen conectados, que continúen escuchando todo lo que la palabra de Dios nos está mostrando y que verdaderamente estemos nosotros escudriñando las Escrituras, como el Señor siempre lo dijo, escudriñar las Escrituras. Que tengan un feliz día y que el Señor les bendiga.